día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la contabilidad y los tipos de sociedad. Las etapas claves de la historia de la contabilidad global. En la antigüedad es la etapa de los primeros registros contables de la historia. Aquí todavía no existían empresas como hoy en día, pero tenían las civilizaciones que necesitaban controlar los bienes y cosechas, impuestos y tributos. En Mesopotamia, aproximadamente en 4000 a.C., se utilizaban tablitas de arcilla como escrituras cuneiformes para llevar el control de los granos, el ganado y el comercio. Aquí nacen los conceptos de registro. Luego tenemos en Egipto, el año 3000 a.C., aparece la contabilidad más administrativa. Los faraones controlaban la producción agrícola, los tributos y la construcción de obras como pirámides. Habían escribas encargados de los registros de las entradas y salidas. Luego tenemos Grecia y Roma, donde la contabilidad evoluciona más. En Roma se llevan los libros auxiliares y libros públicos porque ya existían comerciantes y bancos redimunitarios. Luego tenemos la Edad Media, que desde la caída del Imperio Romano, Europa entra en una época feudal y religiosa. La contabilidad se usa dentro de los monasterios y de los feudos para controlar las cosechas, ganados y rentas. Desde el siglo XII al siglo XIV, con el crecimiento del comercio en ciudades europeas, empiezan a aparecer comerciantes profesionales. Y así surgen los términos como debe y haber y se crean los libros auxiliares para manejar las cuentas de los clientes y los proveedores. Luego tenemos el Renacimiento, que es en el siglo XV, en donde el comercio internacional crece, por ejemplo, en Venecia y en Florencia. Y se necesita una forma más precisa de controlar dinero y mercancías. En 1494, Luca Pacioli describe por primera vez el método de partida doble en su libro de Suma Aritmética. Es decir, que cada operación económica se registra en dos columnas de debe y haber. Esta técnica permitió a los comerciantes saber con claridad cuánto poseía, cuánto debía y cuánto era la ganancia. Mi nombre es Estrada Topanta María Belén. Soy Yelania Quiroz y yo les voy a hablar de la revolución industrial. Durante esta época las empresas empezaron a crecer y a producir a gran escala. Había una gran necesidad de controlar los recursos financieros. La contabilidad se profesionalizó y surgieron los contadores y auditores como profesionales especializados. También se crearon nuevas técnicas como la contabilidad de costos para calcular cuánto costaba producir los bienes y así tomar mejores decisiones. En la edad contemporánea, en esta etapa, la contabilidad se moderniza gracias a los avances tecnológicos y legales. Estos se crean los primeros códigos mercantiles, que son las leyes para regular el comercio y las finanzas. Surgen las máquinas contables que ayudaron a procesar grandes cantidades de información más rápido y se empieza a hablar de transparencia, ética y sostenibilidad en la información contable. En el nuevo milenio, aquí la contabilidad entra lleno en la era digital. Se da una transformación digital con programas y sistemas que procesan información en tiempo real. Se utilizan técnicas nuevas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización. Además, la contabilidad se globaliza, casi todos los países adoptan las normas internacionales de información financiera para hablar el mismo idioma contable todo el mundo. Gracias. Mi nombre es Gibson Pincay. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la contabilidad en el Ecuador en la época precolombiana. Eh, Listo. Se dice que es un sistema económico basado en lo que es el trueque. No existía dinero como tal, incluso los intercambios se hacían con lo que son los productos. Los registros no escritos, estos se utilizaban la memoria colectiva y oral para llevar el control, lo que es la influencia inca con el uso del quipu.
¿Qué es el quipo? Es un sistema de cuerdas con nudos para registrar cantidades y transacciones, especialmente en lo que es el norte andino del actual Ecuador. Lo que es un poco de la época colonial que se dio en 1534 a 1822, lo que es la imposición del sistema económico europeo. Esto se introdujo el dinero, la propiedad privada y el cobro de tributos. Lo que es partida doble, este es un método contable traído de Europa basado en el principio de debe y haber. Los registros manuales son los que se llevaban libros contables en papel, especialmente en instituciones religiosas y gubernamentales. Lo que son la fiscalización de la corona española, se requería justificación de gastos e ingresos en minas, tierras y encomiendas. Los primeros contadores coloniales generalmente eran los que son los religiosos o escribanos capacitados para la corona. Lo que es la república, la época republicana temprana se dio en 1822 a 1900. La consolidación del Estado ecuatoriano. Se organizaron las primeras instrucciones económicas del país. Lo que es la influencia de modelos europeos, ya sea en Francia e Inglaterra. Empezó a copiar modelos contables de estos países, lo que es la contabilidad empírica. Muchos comerciantes aprendían por experiencia, no por la formación formal. Los libros de contabilidad en negocios privados, esto se exigía llevar libros como el libro diario y el libro mayor. Muchas gracias. Mi nombre es Isaac Calderón y voy a continuar con el siglo XX, desde 1900 hasta 1999. Bueno, en el siglo XX, como hitos importantes, tenemos que en 1927 se dio la fundación del Colegio de Contadores del Guayas, fue el primero en el país. En 1937 se promulgó la Ley de Ejercicio Profesional de la Contaduría Pública. En la década de 1950 hasta 1970 se consolidaron las universidades con carreras de contabilidad y auditoría. Una de ellas la Universidad de Guayaquil. Se empieza a aplicar principios contables internacionales y en la década de 1980 hasta 1990 avanza la informatización contable con primeros programas computarizados en el país. También se contaba con asesores financieros y tributarios y las instituciones se empezaron a regir por la Superintendencia de Compañías. En 1992, Ecuador adaptó las normas ecuatorianas de contabilidad y procuraduría. Eso tuvo un impacto general en- para el siguiente siglo, ya que creó las bases para todo lo que se iba a trabajar. En el siglo XXI, del 2000 en adelante, empezamos con un hito que se dio en el 2009. Ecuador adoptó oficialmente las normas internacionales de información financiera. Esto obligó a todas las empresas grandes y medianas a que puedan tener una globalización de esos registros contables. También se dio la transformación digital, se implementó software contables como Contífico, QuickBooks, SAPS, entre otros. Se manifestó la contabilidad electrónica, declaraciones, anexos, también reportes del SRI y disminuyó el uso de papel en este tipo. Se dieron las auditorías automatizadas por el SRI, la educación superior, las universidades modernas ya aplicaban en sus mallas asignaturas de contabilidad internacional, tributación digital y ética profesional. Empezamos a tener nuevas funciones del contador. Empezaron a ser analistas financieros, gestores de riesgo, consultores empresariales y especialistas en normas internacionales. Y por último, en los últimos años, la última década, la implementación de inteligencia artificial y Big Data para análisis predictivos de finanzas y cumplimientos tributarios. Estas tendencias dieron un avance en la facturación electrónica universal y el mayor manejo del gobierno y de las empresas privadas. Gracias.
Buenas tardes, Miss. A continuación, el tema que me toca es los tipos de sociedades reconocidos por la legislación ecuatoriana. En una de ellas tenemos la sociedad en nombre colectivo, que se forma con un mínimo de 2 socios y no tiene límite máximo. Los socios pueden participar en la administración de la empresa, pero no deben tener negocios similares fuera de la sociedad. En este tipo de sociedad, los socios pueden recibir utilidades, participar en las decisiones, aportar con dinero, bienes o incluso con su trabajo. No hay un monto mínimo de capital. El contrato se realiza mediante escritura pública, debe ser aprobado por un juez, publicado una vez y finalmente registrado en el registro mercantil para que tenga una validación legal. En segundo tenemos el tipo de sociedad en comandita simple. Esta se forma también con un mínimo de 2 socios, pero existe 2 clases: los socios comanditarios, que solo aportan capital, y los socios colectivos, que tienen responsabilidades ilimitadas y pueden administrar la sociedad. No se establece un monto mínimo ni máximo del capital para su constitución, pero para que esta sociedad tenga una personalidad jurídica es necesario elaborar una escritura pública firmada por todos los socios. En el tercero tenemos la sociedad en comandita por acciones. En este caso también hay 2 tipos de socios: los comanditados y los comanditarios. Pero aquí el capital está dividido en acciones y cada tipo de socio tiene roles jurídicos distintos. El capital mínimo actual es de $80 y la Constitución requiere una escritura pública que debe contener todos los datos importantes de la sociedad. Esta escritura se firma ante un notario y luego se registra para obtener una personalidad jurídica. Gracias. Bueno, a mí como tipos de sociedades reconocidas por la legislación ecuatoriana me tocó compañía anónima. Este no tiene número máximo de accionistas y las siglas corresponden a CA o SA. Es una forma de sociedad en la cual el capital está dividido en acciones y la responsabilidad de los socios o accionistas se limita únicamente en el monto de las acciones que poseen. El capital mínimo es de $800. El capital puede integrarse como numerario o bienes y se constituye mediante escrituras públicas, será inscrito en el registro mercantil. También me tocó lo que es la compañía de economía mixta. El número de accionistas como mínimo es de 2 y no tiene límites. Este, en cambio, es una empresa en la que interviene el Estado y también inversionistas privados. Es decir, el capital está formado por fondos públicos y fondos privados. Este no establece un monto mínimo ni máximo de capital para la constitución de este tipo de compañía. Requiere también de una escritura pública y luego debe inscribirse en el registro mercantil. También tenemos la sociedad reconocida como responsabilidad limitada. Tiene que tener entre 2 o más personas hasta el máximo de 15 socios. Es una sociedad donde la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes al capital, pero no se divide en acciones, sino en participaciones. Estas participaciones libremente sin el consentimiento de los demás socios. El capital mínimo es de $400 y se pagará al menos el 50% del valor nominal de cada participante. Se constituye en escritura pública y será aprobada por la Superintendencia de Compañías. Muchas gracias.